Y hoy por fin, que ya estamos ahí como dentro de la nueva normalidad y podemos reunirnos, pues tenemos la suerte de contar con nosotros, entre nosotros con Isaac Rosa, ¿no? Ya en clase lo hemos trabajado un poco, así que tampoco me voy a extender en presentároslo. Ya sabéis, bueno, pues desde su novela El Ayer, que hace ya bastantes años, que fue premio Rómulo Gallego, hasta El Hogar Seguro, Biblioteca Breve de Seis Barral, pues tiene una trayectoria muy prolífica, no solamente en la narrativa, sino también como articulista en distintos medios, como El País, Público y el diario.es, que hemos estado leyendo también y que siempre lo utilizamos para preparar las pruebas de selectividad. Que, bueno, bienvenido Isaac, que luego hemos trabajado un poco en clases, porque las inquietudes de los alumnos, ver pues, por qué te interesa tanto la novela realista o los temas sobre la realidad, qué relación tienes tú después con la gente corriente, con los grupos colectivos sociales, y tu implicación más allá de tu práctica literaria, si es posible el amor en los tiempos del capitalismo, el oficio del escritor. Esos son algunos de los temas que han salido en clase y que nos gustaría pues, que hoy se estableciese un diálogo abierto en el que bueno, pues nos enriqueciésemos todos. Muchas gracias y bienvenido. ¿Qué uso este? Gracias. Bueno, buenos días, lo primero, a todas y a todos, y muchas gracias por invitarme en primer lugar. Gracias, Susana, gracias por invitarme, por estar hoy aquí, por acompañarme, por haber leído lo que hayáis leído mío, por participar, que espero que participéis en este encuentro en el que yo quiero hablar lo menos posible. Me apetece más escucharos a vosotros, que podáis preguntar, pero que también podáis opinar, reflexionar, discutir, si queréis discutir también. Digo, creo que es lo más interesante, más que yo os he hecho una conferencia, que podamos tener un coloquio, porque además yo siempre me pasan estos encuentros, pero últimamente especialmente, que creo que yo tengo mucho más interés que vosotros en lo que puede salir de aquí. Es decir, que yo puedo sacar más de vosotros que vosotros de mí, en realidad, ¿no? Y ahora os diré por qué. O sea, yo voy bastante a institutos, a institutos de secundaria, a veces con estudiantes de secundaria, otros de bachillerato como vosotros, a veces también con universitarios, ¿no? Y como digo, estoy especialmente interesado en este tipo de encuentros, que suelen ser diferentes de encuentros como el que voy a tener esta tarde, por ejemplo, también en Huelva, que seguramente será otro tipo de público, que es un encuentro abierto por el 50 aniversario de la librería Saltes de aquí de Huelva, y que será un encuentro, como digo, diferente, pero me interesan mucho este tipo de encuentros porque por dos cosas sobre todo, de qué es lo que quiero plantearos y lo que me gustaría sacar de aquí también, y lo que me gustaría escucharos también en el momento que queráis hablar. Y además, desde este momento, os invito a que en cualquier momento levantéis la mano si queréis, que no esperéis al final a un turno de preguntas, que podamos dialogar, que si de lo que yo os voy contando algo os provoca hablar, os provoca preguntar, que levantéis la mano, que podamos hablar de verdad. Pero como digo, yo estoy seguramente más interesado que vosotros en este encuentro por lo que puedo sacar de vosotros, por dos cosas. Primero, porque yo llevo un tiempo tanto en mi escritura de prensa, de artículos de prensa, de relatos también en prensa, como algunos que habéis leído, como especialmente en lo que son novelas, en lo que tiene que ver con la ficción. Estoy últimamente muy interesado en algo que podríamos llamar el futuro, ¿no? Es decir, en qué va a ser de nosotros, ¿no? En qué va a ser de nosotros los próximos años. En qué va a ser de nosotros en este tiempo en el que vivimos, además, que sabéis que por todas partes os llegan mensajes últimamente muy pesimistas, muy negativos, ¿no? Que venimos de la pandemia, que estamos ahora con la guerra, que tenemos por delante una emergencia climática y muchos problemas. Y parece que estamos en un momento, como digo, de cierto pesimismo, a veces incluso de catastrofismo, ¿no? En esa mirada al futuro. Y a mí me interesa mucho, sobre todo, la mirada, la visión, la opinión que tenéis los jóvenes del futuro, ¿no? Y luego os lanzaré la pregunta también porque me interesa mucho en esta construcción del futuro, sobre todo vuestra opinión, porque sois vosotros los que vais a hacer ese futuro más seguramente que mi generación, ¿no? Entonces me interesa mucho lo que tengáis que contar, lo que tengáis que decir sobre cómo veis el tiempo que estamos viviendo, cómo veis este momento, cómo veis lo que viene por delante, cómo veis esa incertidumbre de la que tanto nos hablan, ¿no? Ese no saber qué va a ser de nosotros los próximos años. Me interesa mucho por la edad que tenéis, pero también por el momento en el que yo estoy escribiendo ahora, ¿no? Yo vengo aquí con una novela a medias, estoy escribiendo precisamente una novela
que no me gusta llamar la novela juvenil, ¿no? Yo he escrito varios libros más que se les coloca la etiqueta de literatura juvenil, ¿no? He escrito varias novelas que no llevan etiqueta, novelas para cualquier tipo de lectores, pero he escrito un par de ellas que salieron en una editorial de literatura juvenil y que se les coloca la etiqueta de novela juvenil. Como digo, a mí no me gustan ese tipo de etiquetas porque creo que, además, en la edad en la que estáis vosotros podéis leer cualquier tipo de literatura. Pero ahora mismo justo estoy escribiendo una novela que tiene mucho que ver con vosotras y vosotros, que tiene que ver mucho con el momento que estamos viviendo y que tiene que ver mucho también con mis vivencias personales. Os cuento brevemente, por si también ahí queréis aportar algo. Yo tengo 3 hijas y mi hija mayor, que tiene 18 años, o sea, es un poco mayor que vosotras, ¿no? Vosotros sois de 16, 17, supongo, ¿no? A lo mejor hay alguno ya con 18, ¿no? Mi hija, que tiene 18, que acaba de terminar el instituto, que acaba de entrar en la universidad, como seguramente muchas de vosotras, de vosotros, o amigos vuestros, o gente de vuestro entorno, familia, ha pasado una mala temporada. Pasó el año pasado, tuvo una serie de episodios de ansiedad, que a lo mejor a vosotros, a algunos resulta familiar, que no sabía qué le pasaba, que estaba aparentemente todo bien en su vida, en su vida, en sus amistades, en su familia, en sus estudios, y sin embargo ya estaba mal, no sabía ponerle nombre, no sabía nombrarlo, ¿no? Y tuvo un par de picos de episodios de crisis de ansiedad que acabó, bueno, pues contándolo, pidiendo ayuda y ha estado yendo a terapia, ¿no? Y eso a mí me ha permitido asomarme a un momento, a un mundo como el que está viviendo muchos, ¿no? Porque de repente me he encontrado que mi hija estaba con ansiedad, pero que tenía varias amigas en su entorno, que la que no estaba en tratamiento yendo a un psicólogo, o estaba incluso ya medicada, o estaba con algún episodio también de depresión, una amiga que había dejado las clases porque tenía miedo a ir a clase. Entonces me he encontrado con un entorno de mi hija, de sus amigas, pero mucho más allá, en el que precisamente los más jóvenes, ¿no? Pues parece que estáis pasando una temporada complicada, ¿no? Hay quien lo relaciona con la pandemia, ¿no? Con lo que ha pasado en los 2 últimos años, que yo creo que ha sido especialmente difícil para quienes estáis en vuestra edad, ¿no? Para quienes estáis en ese momento, que es precisamente un momento de socialización máxima, de abrirte al mundo, de construir tu propia identidad con los demás también, ¿no? Y el haber estado en este tiempo de restricciones, de poca vida social, de mucha incertidumbre, de mucho miedo también, pues seguramente ha afectado especialmente, ¿no? Entonces yo me encuentro, cuando abro un poco el foco a partir de la experiencia de mi hija y empiezo a mirar más allá, me encuentro con un montón de chavales, de chavalas que están ahora, que estáis, no sé, algunos a lo mejor, pues eso, con problemas que muchas veces no sabemos nombrar, que no sabemos diagnosticar, que les solemos llamar ansiedad, depresión, fobias, ¿no? Pero digamos que hay un momento ahora que hay un debate además sobre salud mental en España abierto, que supongo que os habrá llegado algo, un momento complicado, ¿no? Para muchos chavales y que tiene que ver además, como decía antes, con el futuro, ¿no? Con esa incertidumbre ante el futuro, con qué vamos a hacer, con qué vais a hacer vosotros, con qué vais a estudiar, por supuesto, que tendréis que plantearoslo ya también, con qué va a ser de vosotros el día de mañana, con qué va a ser de vuestras familias, del mundo, ¿no? Que en este momento que estamos, como digo, de mensajes negativos, de miedos, ¿no? Entonces yo estoy escribiendo ahora una novela precisamente sobre esto, ¿no? Una novela sobre ansiedades con las que vivimos hoy, ¿no? No solamente vosotros, también seguramente yo y seguramente la gente de mi edad, ¿no? Pero este momento, como digo, de desconcierto, de incertidumbre, de no saber qué nos está pasando, ¿no? ¿Y qué salida le podemos dar a eso, ¿no? Entonces yo estoy escribiendo ahora mismo sobre eso, ¿no? Sobre jóvenes, sobre ansiedad, sobre miedos, Por eso digo que me interesa mucho lo que podáis contarme, ¿no? Brevemente, mientras os animáis a levantar la mano, a preguntar, a intervenir, a contar lo que queráis contar, que yo sé que siempre al principio cuesta más, ¿no? Os voy a hablar brevemente de una parte de mi escritura, que es la que creo que habéis leído algo, ¿no? Que habéis leído algunos de los cuentos, ¿no? Que habéis leído algunos de los cuentos que son una serie de relatos que yo he estado publicando durante años en periódicos, en prensa, primero en una revista mensual que se llama La Marea, y en los últimos 2 años antes de la pandemia los estuve publicando en el diario.es, que es un periódico digital, donde yo escribía una vez a la semana un cuento, ¿no? Un relato. Yo soy periodista de formación, o sea, yo estudié periodismo, pero no he ejercido como periodista en el sentido de estar en la calle o en la redacción o haciendo reportajes o investigando, sino que me he dedicado
sobre todo como escritor, a la ficción. O sea, no soy un periodista que escribe novelas, sino que soy más bien un novelista que también escribe en periódicos, ¿no? Y yo durante mucho tiempo he estado escribiendo artículos, y sigo escribiendo los artículos de opinión, artículos, reportajes, crónicas, pero yo lo que quería y lo que he intentado hacer durante años era llevar la literatura, llevar la ficción, llevar toda esa parte de escritura al periodismo, ¿no? Pero de alguna manera integrarla en el periodismo, o sea, que no fueran dos mundos separados, ¿no? Porque muchas veces trazamos una línea entre la literatura y el periodismo, ¿no? Como dos mundos completamente diferenciados y que casi no pueden mezclarse, ¿no? Entre la realidad, por un lado, que sería el periodismo, y la ficción, que sería la literatura, entre la verdad, que pondría el periodismo, y la imaginación, que sería la propia de la literatura, entre la información, que es la que da el periodismo, frente a la invención, que sería la propia de la literatura, ¿no? Y a mí ese tipo de separaciones, como digo, entre periodismo y literatura, entre realidad y ficción, información, invención, verdad, por un lado y tal, me parece un poco artificiales, me parece un poco falsa. Yo creo que en el periodismo hay también muchas veces hay mucho de ficción también, hay mucho de invención, hay mucho de imaginación también en el periodismo, y al mismo tiempo en la literatura hay mucho de verdad también, hay mucho de realidad, y luego hablamos si queréis de la realidad, hay mucha información. Entonces yo he estado buscando durante años una forma de escritura que se insertara en el periodismo, que formara parte de un periódico, que un lector se lo encontrara en un periódico en la lectura diaria, igual que lees una noticia y una entrevista y un reportaje, de repente te encuentras un cuento, ¿no? Te encuentras una pieza de ficción que formara parte del mismo discurso del periódico, que no fuera un elemento extraño que de repente lo publican, que de vez en cuando meten un cuento, sino que fuera una pieza más. ¿Por qué? Porque yo creo que la literatura, que la ficción, que la invención literaria puede o nos permite algo que el periodismo no hace, ¿no? O que no puede hacer, ¿no? Nos permite mirar de otra manera, nos permite asomarnos a la realidad precisamente de otra manera que no hace el periodismo, ¿no? Porque el periodismo puede hacer muchas cosas y puede mirar de formas muy interesantes, pero tiene algunas limitaciones, ¿no? Y sin embargo la ficción, la literatura, creo que nos permite una forma de acercarnos a la realidad, de pensar la realidad, de comprender la realidad mediante relatos, y eso para mí es importante, porque yo creo que no solamente los novelistas, los escritores, sino que en general todos, los seres humanos, tenemos un pensamiento muy narrativo, o sea, que pensamos contando historias, que contamos el mundo y nos contamos nosotros mismos mediante relatos, ¿no? Que cuando queremos contar algo, cuando queremos explicar algo, contamos una historia, y eso lo puede hacer la ficción, ¿no? El mirar a la realidad y contar y construir un relato a partir de esa realidad, pero sobre todo por algo que la literatura hace o puede hacer, ¿no? Si el escritor quiere, y que el periodismo a lo mejor no hace, que es mirar desde otros lugares, desde lugares laterales, desde lugares un poco al margen, mirar desde la extrañeza, que para mí es algo muy importante en literatura, la extrañeza, ¿no? El ser capaz de ver la realidad como algo extraño, porque la realidad, el mundo en el que vivimos, en verdad es muy extraño. O sea, en verdad hay muchas cosas de nuestra realidad, de nuestra sociedad, de nuestra forma de funcionar, de la manera en que nos organizamos como sociedad, de la manera en que trabajamos, en que repartimos las tareas. Hay algo que es extraño, pero que ya no lo vemos extraño, porque es nuestra normalidad, ¿no? Porque es lo natural, ¿no? Pero que si lo viéramos desde fuera, como la mirada que sería, que a veces se usa ese recurso en la literatura o en el cine, la mirada de alguien que viene de fuera, que a veces puede ser un extraterrestre que llega por primera vez a la Tierra, o alguien que ha vivido aislado en una tribu en la selva y que de repente llega a la sociedad, o la mirada a veces de un niño más inocente, que cuando miran a la realidad la ven como lo que es realmente, como algo extraño, ¿no? Como algo que cuesta muchas veces entenderla, que cuesta muchas veces explicarla, como algo que no es natural, que está decidido así, que está socialmente organizado así, y que como no es natural además, podría ser de otra manera, podría tener alternativas, ¿no? Entonces, esa posibilidad de mirar la realidad con extrañeza, de mirar la realidad sin naturalizarla, sin verla como lo normal, como algo que no puede cambiarse además, sino en el que caben alternativas, es lo que permite, como digo muchas veces, la literatura, ¿no? Lo que permite la ficción. Y lo hace a través de la herramienta fundamental de la literatura y de la ficción, que es obviamente la imaginación, ¿no? Pero a mí me interesa sobre todo, y tiene que ver con lo que escribo, con mis novelas, pero también con mis cuentos, con ese diálogo que intento mantener con los lectores, porque me interesa la imaginación en tanto que imaginación
que va mucho más allá de la imaginación del autor, ¿no? Del autor que decide a solas escribir un libro y como digo, decide a solas y presenta este libro como el resultado. Me interesa la imaginación colectiva, me interesa la imaginación como sociedad, me interesa la imaginación política, la imaginación como comunidad, ¿no? La imaginación que sea la posibilidad de que entre todas y todos, los autores, pero también los lectores y en realidad toda la comunidad, seamos capaces de imaginar, porque creo que somos una sociedad muy falta de imaginación, o sea, que tenemos una imaginación muy pobre, que nos cuesta pensar alternativas, que nos cuesta pensar, como decía antes, otras formas de vida, que nos cuesta pensar otras formas de funcionar como sociedad, otras formas de organizarnos, otras formas de trabajar, otras formas de estudiar, ya que estáis vosotros en el instituto, ¿no? Creo que somos, como digo, una sociedad bastante falta de imaginación, o que tenemos la imaginación limitada, la tenemos bloqueada, ¿no? Y muchas veces la literatura, la ficción, pero también el cine, el audiovisual, las series, el teatro, que si toda esta forma de ficción nos permiten desbloquear la imaginación, nos permiten ensanchar la imaginación, pero sobre todo nos permiten ponerla en común, ¿no? Nos permiten pensar, imaginar entre todos, ¿no? Ser capaces de imaginar, y eso tiene que ver con lo que hablaba al principio de ese futuro que tenemos por delante, que vemos incierto, que no sabemos qué viene, que nos llegan mensajes apocalípticos, que nos llegan todo tipo de relatos en películas, en series, en novelas, en clave siempre distópica, que nos presentan el futuro como que siempre va a ir a peor, ¿no? Pues el ser capaces de construir otros imaginarios, el ser capaces de pensar, de imaginar otros futuros, ¿no? Que yo creo que es una tarea, además, como sociedad, que tenemos que hacer entre todos, ¿no? Que es la única manera de empezar a cambiar las cosas, y además creo que tenemos mucho por imaginar por delante, ¿no? Y eso, como digo, creo que es una tarea compartida, que es una tarea colectiva, que es una tarea que tenemos que hacer entre todos, que no es una tarea solo de los escritores, de los autores. Porque para mí la escritura, no solamente lo que tiene que ver con la imaginación, la escritura en sí tiene un componente siempre, como digo, colectivo, comunitario, compartido, ¿no? O sea, para mí la literatura es algo que comienza siempre como un acto individual, que es el de la escritura, ¿no? Comienza como un acto individual, solitario, privado, ¿no? Que es el de íntimo prácticamente, que es el del escritor que escribe, y que termina al final del recorrido en otro acto igualmente solitario, privado, íntimo, que es el de la lectura, ¿no? Cuando leemos el libro y leemos a solas y leemos en silencio, ¿no? Pero entre esos dos actos, como digo, solitarios, privados, íntimos, que son la escritura y la lectura, entre medias lo que ocurre es algo público, es algo que nos toca a todos, que nos concierne a todos, que tiene consecuencias sobre nuestra vida, ¿no? Sobre nuestra vida pública. Porque lo que leemos, igual que lo que vemos, porque hablo de ficciones, que si hablo de literatura, pero podríamos hablar también de películas o de series, ¿no? Tiene consecuencias sobre nuestra vida, no solamente sobre la vida del que lee, sino sobre la vida de toda la sociedad, ¿no? Porque de la literatura o del cine, de las ficciones en definitiva, sacamos muchas cosas, quiero decir, sacamos una visión del mundo, sacamos una ética, unos valores, una estética, una sensibilidad, una subjetividad, unos deseos, unos miedos, unas formas de estar en el mundo. Todo eso lo tomamos muchas veces de la ficción. Entonces, lo que sale de esas novelas y de esas películas tiene consecuencias sobre nuestra vida, ¿no? Es decir, nos permite, una vez más, imaginar. Nos permite imaginar de una manera más cerrada o más abierta. Nos permite imaginar de una forma más limitada o más expandida, ¿no? Nos permite imaginar, como digo, otras vidas y otros futuros, ¿no? Y para mí la literatura es eso, o sea, es esa forma desde el acto individual de la escritura al de la lectura, construir algo juntos, ¿no? Construir algo en comunidad, ¿no? Ser capaces de salir de los libros para ir más allá, ¿no? Para ser capaces de construir algo, de pensar juntos, de sentirnos menos solos también, que eso es algo también que creo que es importante en el tiempo que vivimos, ¿no? En el que tanta gente se siente sola, en el que muchos de los miedos que tenemos y de las ansiedades y de la incertidumbre tiene que ver porque nos sentimos solos. Y la literatura puede ser muchas veces una forma de romper esa soledad, ¿no? De ponernos en conexión con los demás, de darnos cuenta de que lo que nos pasa, de que lo que nos ocurre, de lo que sufrimos, lo que nos duele, pero también lo que deseamos, lo que nos hace felices, le pasa a mucha otra gente. Le pasa a los autores que han escrito esos libros o que han creado esas películas, pero le pasa también a los lectores y a los espectadores que igual que nosotros lo van a ver y lo van a leer y que podemos poner en común, ¿no? Entonces esa sensación de que no estamos solos, de que lo que nos ocurre es compartido, de que muchos de nuestros problemas además no son problemas individuales que te pasan a ti y que como te pasan a ti los tienes que solucionar tú, sino que son problemas que tienen una raíz común, que tienen un fondo compartido.
y que por tanto la solución hay que buscarla también entre todos, ¿no? Y estoy hablando mucho, aquí yo estoy esperando a ver si alguno se anima y, y levanta la mano. Bueno, ¿alguien quiere preguntar o sigo yo hablando antes de seguir yo? Pues si no, yo veo que si no me callo, no. ¿Alguien quiere decir algo, preguntar de todo lo que he dicho hasta ahora o seguimos? Sigo yo hablando, si no... Yo sé que la primera es la que más cuesta, la primera pregunta. Venga. Bueno, lo que yo escribo es realista, pero yo o intento al menos una forma de realismo diferente, ¿no? Porque aparentemente la mayor parte de literatura que se escribe o que se publica es realista, ¿no? Formalmente realista. Es decir, la mayor parte de literatura de los últimos tiempos, si uno lo lee, no es literatura fantástica, no es literatura experimental, sino que es literatura formalmente realista que nos está contando una realidad reconocible, ¿no? Pero muchas veces un realismo, el habitual, ¿no? El que se publica más, es un realismo que para mí tiene poca realidad, ¿no? Un realismo que deja fuera muchas realidades, ¿no? Que deja fuera seguramente las partes más conflictivas de la realidad, que son las que más me interesan a mí, ¿no? Entonces yo intento una mirada a la realidad que no es a lo mejor la del realismo clásico, la del realismo convencional, sino que es ese realismo que, como decía antes, tiene algo de extraño, ¿no? De buscar estrategias de escritura para desenmascarar esa realidad, ¿no? Para hacer que la realidad hable, que la realidad cuente lo que no cuenta, ¿no? Para hacer que la realidad muestre, como decía antes, lo que tiene de extraña. Para que dejemos de ver la realidad, como digo, como algo natural, como algo normal. Porque hay muchas cosas en nuestra vida que, como digo, no nos cuestionamos. Y como no nos cuestionamos, no nos planteamos que puedan cambiarse, porque las aceptamos como que son la realidad inamovible, ¿no? La realidad que es como el aire que respiramos, ¿no? Como la naturaleza, ¿no? Que no se puede cambiar, ¿no? Sin embargo, si la literatura nos permite ver lo que esa realidad, como digo, tiene de convención social, tiene de construcción, de imposición también a veces, ¿no? Pues podremos pensar que sí que hay alternativas, ¿no? Pero para eso primero tenemos que verla, ¿no? Y como digo, hay cosas que ya ni vemos, ¿no? Que ni siquiera nombramos porque no las vemos, ¿no? Hay una anécdota así muy conocida que contaba, una especie de chiste que contaba un escritor norteamericano que murió hace unos años, se suicidó, que era David Foster Wallace, ¿no? Que fue uno de los escritores fundamentales en los años 90, sobre todo, que él contaba en un texto que tiene por ahí, además, que es un texto muy bonito, porque fue una conferencia que dio en la apertura de un curso universitario, entonces un texto dirigido a los jóvenes y que tiene que ver con todo esto y que se llama... no recuerdo el título, pero tiene que ver con el agua, el título, ¿no? Porque es la anécdota que cuenta. Y entonces él cuenta la historia, te digo que luego se ha parafraseado muchas veces, de dos peces jóvenes que van por el agua, ¿no? Que van por el mar, ¿no? Y se cruzan con un pez viejo, ¿no? Y entonces el pez viejo le dice a los dos peces jóvenes, dice, ¿qué tal, chavales? ¿Cómo está hoy el agua? Los dos peces jóvenes siguen su camino, ¿no? Y uno le pregunta al otro, oye, ¿qué es el agua? Y es esa idea de que el agua es ya el medio en el que vivimos y que no la vemos, ¿no? Llama agua a lo que tú quieras, quiero decir, llama agua a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Llama agua al capitalismo, llama agua a la manera en que funcionamos como sociedad. Hemos dejado de verla, o sea, es como en lo que nos movemos, ¿no? Es la naturaleza, es lo que ya no vemos, es el agua en el que nos desplazamos, pero que ni siquiera vemos y, como tanto, no nos planteamos que se pueda cambiar, ¿no? Entonces yo intento una escritura que teniendo un pie en el realismo además de realismo crítico, en el realismo político, en el realismo social de una serie de autores que me interesan, ¿no? Pues intento darle la vuelta a esa escritura, ¿no? Para mostrar de otra manera la realidad, ¿no? No solo para mostrar otras partes de la realidad, sino para verla de otra manera, ¿no? Como digo, desde la extrañeza, ¿no? Para que volvamos a ver la realidad, como digo, en lo que no tiene de natural, ¿no? En lo que tiene de la extrañeza. Porque es una manera de impugnar, de desmentir, de combatir uno de los lemas de nuestro tiempo, que es de los lemas más nocivos con los que vivimos, que parece que lo hemos asumido, que es el lema de no hay alternativa, ¿no? O sea, parece que desde hace mucho tiempo estamos todos
con la cabeza agachada, pensando bueno, que el futuro va a ser todo lo malo que nos han dicho y que las cosas son así y que no podemos más que conformarnos e intentar pasarlo lo mejor posible, como que no hay posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Que no hay alternativa, ¿no? Entonces, contra esa idea de no hay alternativa, hay que mostrar que la realidad, como digo, es como es y que podría ser de otra manera, ¿no? Que podría ser de otra manera. Y en eso tiene una función muy importante, como digo, la ficción. Yo hablaba antes de cómo la ficción, la literatura o el cine nos dan una visión del mundo, nos dan unos valores, una ética y nos dan muchas veces instrucciones para movernos por el mundo, ¿no? Es decir, respondemos muchas veces a comportamientos que hemos aprendido en la ficción. O sea, la ficción tiene un elemento educativo también, ¿no? Y la ficción nos enseña cosas, nos enseña maneras de comportarnos, nos enseña maneras de responder, nos enseña maneras de reaccionar, ¿no? Sin embargo, muchas veces la ficción nos enseña las maneras de responder y de reaccionar a cosas que a lo mejor no necesitamos, que están muy bien, pero que a lo mejor no necesitamos, y no nos lo enseña para lo que de verdad necesitamos en la vida, ¿no? Pongo un ejemplo tonto, ¿no? La ficción, sobre todo la ficción audiovisual, el cine, las series de televisión, nos han enseñado perfectamente qué hacer en caso de apocalipsis zombie. O sea, lo tenemos clarísimo. O sea, si ahora mismo se abre la puerta y entran 2 zombies, todos sabemos ya, porque lo hemos visto en las películas, sabemos cómo tenemos que movernos, cómo huir, dónde tenemos que golpearles, ¿no? Qué es lo que tenemos que hacer, les cortamos la cabeza, les tenemos tal. Sin embargo, la ficción, o sea, nos ha enseñado, como digo una y otra vez, cómo responder ante un apocalipsis zombie, que es algo que no nos va a ocurrir en la vida. Sin embargo, la ficción no nos ha enseñado otras cosas que a lo mejor sí necesitamos, ¿no? No nos ha enseñado cómo organizarnos colectivamente para defender lo nuestro, por ejemplo, ¿no? En el caso de los trabajadores, me pongo en el lado de los trabajadores, la ficción no nos enseña a hacer una huelga. Aprendemos a hacer huelga, lo aprendemos con otros trabajadores, lo aprendemos en los sindicatos, lo aprendemos en el trabajo, pero la ficción no nos pone ejemplos, no nos enseña habitualmente, ¿no? La ficción no nos enseña, como digo, otras formas de vida o otras alternativas, ¿no? Otras maneras de estar aquí, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor lo necesitamos más, ¿no? A lo mejor no necesitamos tanto aprender cómo responder a los zombies, pero sí necesitamos responder a cosas que nos pasan hoy, ¿no? Sí que necesitamos responder a esos otros problemas que tenemos, ¿no? Sí. Hablando de esa sociedad tan pesimista, la que has mencionado, ¿qué alternativas piensas que se pueden proponer para buscar un cambio hacia un progreso en intentar acabar con eso? Pues yo decía antes, ¿no? que para mí el lema más dañino de nuestro tiempo es ese de no hay alternativa, ¿no? Que parece que lo llevamos grabado en la frente, ¿no? Que hemos aceptado que no se puede hacer nada, ¿no? Que esto es así, ¿no? Y a mí es algo que me preocupa mucho porque tiene consecuencias sobre nuestra vida, sobre nuestro presente, ¿no? Me preocupa mucho que hayamos aceptado esa visión negativa del futuro, por ejemplo, ¿no? Y ahora ya os voy a lanzar la pregunta también a vosotros porque me interesa mucho cómo veis vosotros el futuro, ¿no? Pero el hecho de que además la mayor parte de películas, de series, de novelas que miran al futuro lo hacen hoy en clave negativa, salvo algunos ejemplos de la ciencia ficción más optimista. La mayor parte de literatura, de cine y series que miran al futuro siempre lo hacen en clave distópica, ¿no? O sea, casi todo lo que nos encontramos, o sea, tú entras en Netflix y tiene un catálogo, una sección de películas distópicas, ¿no? Series distópicas, ¿no? Y tienes ahí un montón de películas que todas coinciden, un montón de películas y series que todas coinciden en presentarnos el futuro como algo malo, ¿no? Como algo que va a ir a peor, ¿no? En el que el medio ambiente se va a deteriorar más todavía, en el que va a haber más desigualdad, en el que la tecnología nos va a controlar, va a haber menos democracia, es decir, hay como una idea ya admitida, ¿no? De que el futuro necesariamente va a ir a peor, ¿no? Y eso tiene consecuencias sobre el futuro, pero sobre todo sobre el presente, ¿no? Porque hace que demos por perdido cualquier intento de cambiar las cosas, es decir, bueno, si es que el futuro va a ser negativo, ¿no? Y a mí eso me preocupa no porque los novelistas o los cineastas no tengan o no tengamos más imaginación y no seamos capaces de plantear alternativas, ¿no? Me preocupa porque eso acaba contagiándose a toda la sociedad. Es decir, no somos los novelistas y los cineastas los pesimistas y los distópicos, sino que lo acaba siendo la sociedad entera. Yo no sé vosotros, o sea, os lanzo la pregunta a vosotros. ¿Cómo veis vosotros el futuro? O sea, ¿qué pensáis vosotros si pensáis en vuestra vida dentro de, pongamos, 20 años, ¿no? 20 o 30 años, ¿no? 30 años, cuando tengáis la edad que tengo yo ahora, ¿no? Yo tengo 47. ¿Qué pensáis vosotros de vuestra vida dentro de 30 años? ¿Cómo os veis vosotros? ¿Cómo veis vosotros? ¿Cómo veis cómo veis Huelva? ¿Cómo veis el mundo? ¿No? ¿Cómo pensáis que vais a estar dentro de 30 años? ¿Qué os viene a la cabeza? ¿Qué
¿Qué imágenes, qué referente os viene? Venga, ¿quién se atreve a compartirlo? Es decir, ¿hay algún optimista en la sala o todos lo veis en negativo? ¿Hay alguien optimista? Venga. Más allá del pensamiento general, que como tú has dicho, de distopía, pienso que, por lo menos para los gobiernos y las personas que están a cargo muchas veces de todos nosotros, por lo menos creo que hay una mejora ética a la hora de tomar ciertas decisiones o ciertos pensamientos que creo que nos pueden llevar a tener un futuro mejor. Pero al final todo va a depender de cómo vaya, porque nunca se sabe cómo puede cambiar las cosas y la forma de pensar de los que están arriba, ¿no? Bueno, pero has dicho una cosa importante, que nunca se sabe. O sea, eso ya abre una posibilidad de que no necesariamente tenga que ser negativo o no necesariamente positivo, ¿no? Es decir, porque muchas veces caemos en el fatalismo, en el derrotismo de asumir que no solamente vaya peor, sino que además es inamovible, ¿no? Y yo insisto una y otra vez en que lo único que podemos afirmar del futuro es que es incierto. Es decir, que lo que hay es incertidumbre, es verdad. Es decir, nadie puede hacer hoy una previsión de cómo va a ser el mundo dentro de, no digo ya 10 años, 20 o 30 años, como he dicho, sino el año que viene, ¿no? Es decir, de repente estamos en un tiempo en el que hay una pandemia o una guerra y nos cambia por completo los planes, ¿no? Pero en esa incertidumbre caben muchas cosas. Es decir, en esa incertidumbre también caben cosas buenas, también caben cosas que puedan cambiar, ¿no? Y mucho de eso tiene que ver con nosotros, es decir, con lo que hagamos, ¿no? Ese futuro no está escrito en letras grabadas y que no se va a poder mover, ¿no? Depende de lo que hagamos, de lo que hagáis vosotros, sobre todo. Es decir, depende de vosotros ese futuro. Es decir, no es un futuro que os va a caer encima y que ahí os sobreviváis lo mejor posible, sino que el futuro depende de lo que hagáis desde hoy mismo, o sea, desde ayer. Es decir, no... Hay una... Venga. Me alegro de que tengas esa mirada. A mí más que de optimismo me gusta hablar de esperanza, porque el optimismo al final es algo como de esperar que las cosas salgan bien, ¿no? Mientras que la esperanza tiene algo más activo, ¿no? Más de intentar cambiar las cosas también, ¿no? Pero hay algo importante, ¿no? Que decías, ¿no? Que era eso de cuestionarse las cosas, ¿no? Es decir, de ciertas cosas que estaban ahí, ¿no? Que parecía que no se podían mover y que sin embargo se están cuestionando. Y a mí me alegra encontrar a gente joven como vosotros, ¿no? Que de repente se replantean ciertas cosas que hasta ahora se daban por inevitables, ¿no? Es decir, el que tu vida va a ser así, 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 y que vas a pasar por aquí, por aquí, por aquí, y que vas a hacer esto, y estas son las decisiones que tienes que tomar, y estas son las posibilidades de elección que tienes, ¿no? Y resulta que hay gente que se planta un momento y dice, bueno, a lo mejor no es la vida que quiero, ¿no? A lo mejor no necesariamente quiero seguir este camino, a lo mejor se puede hacer. Eso ha pasado mucho, por ejemplo, y a mí eso me da más motivos para esa esperanza hacia el futuro, porque ha pasado en los últimos años con la pandemia y antes de la pandemia, con la última crisis económica grande que hemos tenido, que a vosotros pilló muy jóvenes, pero habréis oído hablar, ¿no? De la crisis de 2007-2008, la crisis global económica que digamos que ha tenido consecuencias sociales y económicas grandes, ¿no? Y que luego la pandemia ha terminado ya de rematarla, ¿no? Y ahora seguramente con la guerra también, ¿no? Ha hecho que mucha gente se replantee sus aspiraciones en la vida, sus objetivos, ¿no? El tipo de vida que quiere llevar, si está dispuesto a ciertas cosas pagando cierto precio, ¿no? O si prefieres hacer otro tipo de vida, ¿no? Es decir, hay gente que, por ejemplo, en los últimos tiempos ha decidido que no acepta ciertos trabajos por esas condiciones, ¿no? Es decir, que no acepta ciertos trabajos así de mal pagados o con esas malas condiciones, que para eso no te merece la pena, ¿no? Y que puedes intentar otras cosas, ¿no? O probar otras cosas, ¿no? Entonces, ese futuro del que hablamos, esa posibilidad alternativa, pasa por un cambio de mentalidad, claro. Pasa por empezar a cuestionar las cosas como tú dices, por romper ese conformismo del que hablas, ¿no? Lo que pasa es que ese cambio de mentalidad es muy difícil y es muy lento, ¿no? Es muy trabajoso porque tenemos detrás pues todo un modelo de vida, ¿no? En el que hemos sido educados y que está sostenido en muchas cosas, pero entre otras cosas, como digo, en muchas ficciones que hemos consumido, ¿no? En muchas ficciones que nos han dado
una idea del mundo, una idea de la vida a la que nos hemos hecho, ¿no? Entonces, ese cuestionar las cosas para ese cambio de mentalidad es un primer paso, ¿no? Pero venga, más... A ver, yo no puedo ser pesimista, pero tenemos una guerra que en cualquier momento se puede transformar en nuclear y ahí ya no podemos hacer nada. Si no hay guerra, estamos consumiendo mucho el medio ambiente y si no hay el medio ambiente va a aumentar la sobrepoblación. Es que son muchas opciones y la gran mayoría son malas. No... Yo cuando veo el futuro pienso también en cosas buenas que pueden suceder, pero es que lo malo está siempre saliendo. Es difícil ver el futuro bien si no van a salir opciones malas y... Sí, o sea, todo lo que ha dicho vuestro compañero tiene razón. O sea, todo eso es un diagnóstico exacto. Quiero decir, todo eso está ahí, ¿no? Todo eso es lo que tenemos ahora mismo por delante, ¿no? Y ante eso, es verdad que es difícil tener esperanza, ¿no? O optimismo, como decía, ¿no? O sea, todo eso está ahí, toda esa incertidumbre la tenemos, ¿no? Todo eso no estaba hace un año o hace 3 años, ¿no? Y de repente lo tenemos. Pero, como digo, estamos en ese momento de incertidumbre, de imprevistos, de accidentes, de crisis, de volantazos, ¿no? En el que no sabemos qué va a pasar el año que viene, dentro de 2 años, ¿no? No sabemos qué va a ser. Y en esa incertidumbre, como digo, yo creo que caben muchas cosas, que no solo cabe lo negativo, ¿no? Pero sobre todo esa idea, insisto, de que ese futuro es nuestro. Es decir, que esto no es un mensaje... O sea, yo no intento lanzar un mensaje de estos motivacional, de estos frasecitas de estas que circulan en redes sociales, de si quieres puedes, y el mundo está en tus manos y tal. No. Pero sí que aceptar la idea de que el futuro va a ser en buena medida lo que queramos que sea, lo que estemos dispuestas, ¿no? Yo siempre recuerdo unas palabras de hace unos años de un historiador que murió hace unos años, pero que para mí ha sido uno de los mejores historiadores que hemos tenido en España y uno de los grandes sabios que hemos tenido en España, que era Josep Fontana. Era un historiador especializado en el siglo XX, ¿no? Pero que además era un intelectual, como digo, que tenía una mirada que a mí me interesaba mucho en el mundo, ¿no? Y cuando estábamos hace unos años, recuerdo, debió ser en el 2011, 2012, que estábamos en lo peor de la crisis económica de la que veníamos, ¿no? En el año 2007-2008 hubo una crisis económica global bastante grande, que en España además fue especialmente dura, ¿no? Y en el año 2011-2012 estábamos en lo peor de esa crisis, ¿no? En la que estaba teniendo más consecuencias sociales, había más paro, había muchos desahucios, es decir, la gente se estaba quedando en la calle sin su casa, había recortes de derechos, había reformas, contrarreformas, es decir, estábamos en un momento de pérdida de derechos, de pérdida de bienestar, de incertidumbre una vez más ante el futuro, ¿no? Y entonces a Josep Fontana le hicieron una entrevista en la que estaba hablando de sus trabajos, pero también estaba hablando del momento político en el que vivía, ¿no? Del presente, y le preguntaron a Josep Fontana, le preguntó el periodista, dijo, usted que como historiador, como persona digamos, con criterio, como intelectual, ¿qué diría, o sea, cómo mira el futuro, qué cree que va a quedar de nuestros derechos sociales y democráticos, ¿no? ¿Qué cree, después de la crisis, qué va a quedar de todo esto, ¿no? ¿Qué va a quedar de nuestros derechos y de nuestro bienestar, ¿no? Y entonces el entrevistador pensaba que Fontana iba a hablar como historiador, desde la experiencia histórica, de lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia, que iba a hacer una reflexión a partir de experiencia histórica, ¿no? Y Fontana dijo algo que no era de investigado histórico, era algo muy político, ¿no? Él dijo, de todo esto, de nuestros derechos sociales, de la democracia, del bienestar, de la vida como la entendemos, va a quedar lo que estemos dispuestos a defender. Es decir, va a quedar aquello que mantengamos nosotros, aquello por lo que peleemos. Quiero decir, vino a decir que no hay una ley escrita que diga esto va a ser así, se va a perder, ¿no? Es decir, no hay una ley que diga inevitablemente el futuro va a ir a peor, inevitablemente va a haber un colapso, inevitablemente la situación climática se va a deteriorar más todavía, inevitablemente los gobiernos no van a hacer lo suficiente, inevitablemente la democracia se va a deteriorar. No. Va a depender mucho de lo que hagamos, es decir, de lo que estemos dispuestos a aceptar y de lo que estemos dispuestos a pelear. Es decir, y ahí sí tenemos mucha experiencia histórica de muchos momentos en la historia en los que los cambios, las grandes transformaciones, los cambios de época se han producido no por un accidente de la naturaleza, es decir, no por un fenómeno natural, sino porque la gente lo ha hecho, es decir, porque la gente lo ha posibilitado, ¿no? Entonces, a mí esa es la lección, ¿no? De cara al futuro. En ese futuro en el que, como digo, están toda esa incertidumbre de la que tú hablas, ¿no? Y todos esos elementos para la desesperanza y para el pesimismo, ¿no? Pero yo creo que no podemos permitirnos el derrotismo, ¿no? O sea, no podemos permitirlo porque entonces estamos perdidos, ¿no? O sea, si vosotros que tenéis la edad que tenéis,
aceptarais que el futuro va a ser peor, estamos perdidos como sociedad. O sea, no podemos permitirnoslo, ¿no? Tenemos que intentarlo al menos. A ver, más. Yo te quería preguntar que a qué crees que se debe el pesimismo actual, si es a causa de, por ejemplo, los medios de comunicación o ha surgido de la sociedad. Pues, a ver, es un tema complejo que da para una respuesta larga, ¿no? Pero la respuesta breve, ¿no? Sería que tiene que ver mucho, obviamente, con la vida que llevamos, pero tiene que ver con fenómenos de las últimas décadas, ¿no? Es decir, con ciertas transformaciones de fondo que se han producido en el mundo en lo que va de siglo y finales del siglo XX, ¿no? En la manera en que el neoliberalismo en finales del siglo XX, pues digamos que profundiza en la liquidación de ciertas formas de vida comunitaria, de ciertas formas de solidaridad en las sociedades, de ciertas formas de construcción colectiva, ¿no? Y nos nos condena al individualismo, al sentirnos solos, como digo, al sálvese quien pueda, ¿no? Al buscarte la vida por tu cuenta, a lo que yo decía antes de que los problemas son individuales y son tuyos y tú eres el que los solucionas, ¿no? Y no los solucionas con los demás, ¿no? Entonces, eso hace que nos quedemos solos, que nos sintamos solos, que nos sintamos incluso cuando estamos rodeados o acompañados o con mucha gente, pero nos sentimos solos en el sentido de que parece que no podemos confiar en nadie para ayudarnos, ¿no? Que no podemos salir de aquí. Entonces, ese sentimiento, como digo, de soledad, que nos lleva también al miedo, que nos lleva a la incertidumbre, ¿no? Pues se agrava con una serie de sucesos de las últimas décadas, ¿no? Que han sido, pues sobre todo las 2 últimas décadas, ha sido como un continuo de sobresaltos, ¿no? Es decir, desde el principio del siglo XXI, desde 2001, que aunque no tengáis memoria directa, pero sabéis que comienza con los atentados del 11S en Nueva York, ¿no? Y a partir de ahí hay unos años de terrorismo y guerra contra el terrorismo, luego viene la crisis económica, la pandemia, ahora la guerra de Ucrania, entre medias otra serie de accidentes, de crisis, de imprevistos, ¿no? Y todo eso provoca una sensación de incertidumbre y de vulnerabilidad, ¿no? De pensar que no sabemos qué va a ser de nosotros, ¿no? Que estamos a merced de qué es lo próximo, ¿no? De qué viene ahora, ¿no? ¿Qué viene después de la pandemia y la guerra? ¿Viene el meteorito o qué es lo que viene, ¿no? Entonces, esa sensación de que nos hemos quedado solos y que no sabemos lo que viene por delante es el alimento del pesimismo, claro, es el alimento del sálvese quien pueda, ¿no? Del bueno, como el futuro va a ser malo, yo me voy preparando para lo que venga, ¿no? Y sin embargo, yo creo que hay mucho espacio para la esperanza, ¿no? Y ahí no apelo a la imaginación, es decir, no es una cuestión de imaginar, de fantasear con cómo podríamos cambiar las cosas o cómo podría ser el futuro. Ahí nos vale la realidad. Nos vale lo que ya ocurre, nos vale los ejemplos de mucha gente que ya hoy están intentando cambiar las cosas. Es decir, hay mucha gente que a lo mejor en ámbitos pequeños, en barrios, en pueblos, en un instituto, en un colegio, en una empresa, es decir, están intentando cambiar las cosas. A veces intentando cambiar cosas pequeñas, ¿no? Pero cosas pequeñas que mejoran la vida de la gente también, ¿no? Y a veces intentando cosas grandes que no se consiguen, ¿no? Pero hay ya muchas experiencias y muchas propuestas que están ahí, ¿no? Que hay gente que las está trabajando, que las está defendiendo, que las está escribiendo, que las está pensando, que las está poniendo en común, que las está llevando a la práctica a veces. Y eso ya nos vale como guía, ¿no? Como por dónde podemos ir, ¿no? Hacia dónde podemos ir, ¿no? Yo creo que hay esa posibilidad ahí de cambiar las cosas. Claro, tienes razón que el optimismo tiene mala prensa, es decir, se asimila a la ingenuidad, ¿no? Es decir, el optimista es un ingenuo, ¿no? Porque no hay motivos para ser optimista, ¿no? Y yo te diría ahí que con todo esto que os estoy diciendo de intentando ser positivo hacia el futuro, yo soy pesimista. Yo soy radicalmente pesimista, pero desde mi pesimismo radical tengo esperanza. Que como digo es diferente, es decir, que no es lo mismo el optimismo que la esperanza, ¿no? Es decir, hay un libro de un autor que a mí me gusta mucho, que es Terry Eagleton, que es un autor británico, que tiene un libro que se llama Esperanza sin optimismo, ¿no? Donde él habla precisamente de eso,
de cómo se puede tener esperanza sin optimismo, ¿no? De que el optimismo no es una condición necesaria para tener esperanza. Y él además lo diferencia. O sea, el optimismo vendría a ser, en el libro de Eagleton, vendría a ser eso precisamente, vendría a ser algo ingenuo, que no se sostiene sobre nada, que es como, bueno, pues esperar que las cosas vayan bien, ¿no? Un poco un pensamiento así un poco bobo. Y él lo contrapone con la esperanza, que es algo que te compromete más, que es algo que te implica más, que es algo que hace que es algo que te obliga a intentar cambiar las cosas, no esperar a que cambien por sí solas, ¿no? Entonces se puede tener esperanza desde el pesimismo. No se puede tener de otra manera, de hecho, es decir, no se puede ser, obviamente no se puede ser optimista, es decir, no hay nada que nos permita ser optimista, ¿no? Pero desde ese pesimismo, incluso desde el pesimismo radical del momento en el que vivimos, se puede y se debe tener esperanza, porque que si no, estamos muy jodidos, con perdón, estamos perdidos si no somos capaces de tener esa esperanza y pensar que podemos cambiar las cosas y que no necesariamente estamos condenados a ese futuro que nos presentan una y otra vez, ¿no? A ver, ¿había más manos por ahí? Venga. ¿Cómo podemos pensar o imaginar una sociedad o una realidad mejor u optimista sin caer en la utopía? Sí. Pues mira, yo por eso decía antes que no es una tarea de imaginación ni de fantasear, ¿no? Es decir, cuando queremos pensar cuando queremos pensar alternativas, cuando queremos pensar otras formas de organizarnos, cuando queremos pensar respuestas al momento que vivimos, a la emergencia climática que está ahí, que hay que meterle mano, que no lo hicimos porque estaba la pandemia y ahora porque está la guerra, pero que está ahí, que la tenemos encima, y a muchos otros problemas que tenemos. No hay que hacer, como digo, un ejercicio de fantasía, no hay que imaginar mucho. Ya hay muchas alternativas y muchas propuestas, ¿no? Ya hay gente que está proponiendo cosas muy interesantes y que la están intentando y lo están llevando a cabo. Lo que pasa es que ahora son todavía pequeñas, es decir, de pequeño alcance, muchas veces de vida corta, ¿no? Que no llegan más allá, ¿no? Pero necesita, como decía antes, ese cambio de mentalidad de que nos convenzamos de que realmente se puede intentar, ¿no? Es decir, que no podemos darlo por perdido, ¿no? Entonces ahí hay una parte de trabajo que tiene que ver no con la imaginación, sino con acercarnos a esas otras realidades, que decía, quienes están intentando cambiar las cosas. Hay un montón de colectivos, de organizaciones, de asociaciones, de sindicatos, de gente que están planteando propuestas por un lado, pero también intentándolo, ¿no? Cambiando las cosas, ¿no? Igual que somos pesimistas y nos quedamos con la parte negativa y solo vemos hoy lo que estamos viviendo, ¿no? Pues acabamos de salir de un verano que nos ha parecido que era como una especie de tráiler de lo que viene por delante los próximos años, ¿no? Un verano de ola de calor extremo, sequía, incendios, guerra, el precio el precio de la energía, el precio de los alimentos. Es decir, ha sido como un verano en el que parece que hemos visto que viene por delante un tiempo, y además los gobernantes dándonos mensajes de vienen tiempos malos, el fin de los buenos tiempos, ¿no? Todo lo que viene ahí, ¿no? Pero también podríamos mirar a otro lado, es decir, no quedarnos solo en eso, en ese mensaje dominante, sino mirar a otras realidades que a lo mejor están por debajo, que no las estamos viendo, ¿no? Que están tapadas, que están ahí en los márgenes, que están en otro sitio, pero que tienen que ver con eso, que tienen que ver pues, con gente que a lo mejor, como decía, en su centro de trabajo o en el colegio de sus hijos o en su barrio con sus vecinos, ¿no? Pues se proponen cambiar las cosas, a veces cambiar algo pequeño, como digo, a veces cambiar algo que puede parecer hasta insignificante, que puede parecer hasta una chorrada comparado con lo que tenemos por delante, ¿no? Pero que sirve para mejorar la vida de esa gente, pero también sirve para movilizar la energía de la gente y la imaginación, es decir, para poner en marcha. Es decir, pequeñas victorias que, como digo, pueden parecer tonterías comparadas con el cambio climático o con la guerra, pero que sirven para que a lo mejor un grupo de gente no se rinda y diga, pues mira, sí que se puede intentar las cosas, ¿no? A lo mejor si no solamente cambiamos algo en nuestro barrio, sino que intentamos ir más allá, se puede, ¿no? Entonces, como digo, yo desde el pesimismo que comparto con vosotros y desde la realidad en la que estamos, que nos da malas noticias a diario, ¿no? Yo me niego a aceptar que no hay alternativa, ¿no? A ver. Ya, la última pregunta. Sí, lo que me dediques el tiempo. Una sociedad donde cada vez hay más desarraigo, estamos cada vez más moviéndonos constantemente, donde nos es difícil apostar y estar motivados realmente por un motivo. ¿Hasta qué punto podemos sacar fuerza de una apuesta tan arriesgada como es, por ejemplo, amar? ¿Cómo es qué? Como es amar, por ejemplo. Amar, el amor. ¿Dónde puede ser eso una motivación o una certeza de la que estar arraigado y sacar fuerza? Pues yo creo que el amor
entendámoslo como lo queramos entender, quiero decir, en sus muchas formas, es parte de la respuesta, es parte del trabajo por hacer, es parte de lo que necesitamos. O sea, yo creo que el amor, del que yo he escrito mucho en novelas y he escrito además mostrando lo que tiene hoy de la manera en que el amor está hoy contaminado precisamente por este estado de cosas, contaminado por la organización social, contaminado por los problemas materiales, contaminado por el capitalismo, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que tiene un potencial transformador también. Quiero decir, que en el amor hay una posibilidad de cambiar las cosas también, hay una posibilidad de construir alternativas, de construir otros espacios, de construir otras formas de vida, otras formas de relacionarnos, ¿no? Tiene que ver con algo de lo que se habla mucho últimamente, que habréis oído mucho porque está mucho en el debate teórico, luego en la práctica estamos muy lejos todavía, que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Habéis oído hablar de la sociedad de los cuidados, ¿no? Con el construir otro tipo de sociedad en el que tengamos capacidad, pero también tiempo, ganas, fuerza para cuidarnos, ¿no? Para cuidar a los demás, para cuidar a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros mayores, pero también para cuidar a los demás, ¿no? Para cuidar de la sociedad, ¿no? Ese modelo de sociedad de cuidados que se basa en una idea profunda y radical del amor, precisamente, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con esa capacidad de cambiar las cosas, ¿no? Hay un autor, un pensador del que yo he cogido mucho para mis libros, para mis artículos, que es Richard Sennett, que es un sociólogo norteamericano, que para mí es uno de los autores que mejor ha analizado el momento en el que vivimos, ¿no? Y él dice en uno de sus libros, viene a decir que una sociedad, no recuerdo la cita literal, pero viene a decir que una sociedad que no da a sus ciudadanos motivos para cuidarse y amarse es una sociedad condenada, ¿no? Es decir, una sociedad que no nos da motivos para en algún momento dado parar, ¿no? Para decir, hay otras prioridades, ¿no? Es decir, a lo mejor tenemos que construir otras cosas, a lo mejor tenemos que estar pendientes también de quienes nos rodea y tenemos que cuidarnos en una sociedad que no tiene futuro, ¿no? Y en esa sociedad que queremos que tenga futuro tiene un papel importante eso, ¿no? El ser capaz de cuidarnos, el ser capaz de no solamente consumir amor, sino también producir amor, es decir, no solamente consumirlo, ¿no? En todas sus formas, quiero decir, amor de pareja, amor familiar, de amor como amistad y amor en su forma de fraternidad social también, ¿no? Que es otra forma de amor. Bueno, pues muchas gracias. Aquí termina el encuentro. Gracias.